Tuve un papá adicto y agresivo, pero eso no definió la mujer que soy hoy. Esto vino sin manual, nació de la idea de expresar todo aquello que vemos fácil o cotidiano. Pero que en realidad desearías que tuviera instrucciones, porque todo lo que hacemos como mamás, esposas, hijas y amigas requiere de importantes decisiones. Importantes decisiones. Y muchas veces en el camino nos sentimos agotadas o necesitadas de una respuesta divina. Así que acompáñanos en esta gran aventura de ser mujer. Y este episodio es presentado por la F Mobile Bar, creando momentos inolvidables. Deli Ripa, Social Media Manager. Ser tú mismo en redes sociales es la clave de todo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto Vino Sin Manual. Steffi, buenas noches desde otro escenario. Total. Amiga, pero... Yo creo que la gente que nos ve, que de repente no nos escucha en algunos episodios, no es como consecuente. Exacto. Dirá, esta mujer tiene un caserón. O sea, tiene un montón de salas, tiene un patio y todo es bellísimo, pero no, señores. Yo le Para explicaba en los que otros, no nos ven, para los que nada más nos escuchan, Steffi casi que cada episodio graba en un espacio diferente, un escenario distinto. para quienes nos están escuchando, hoy estoy en el exterior, el clima está súper rico y de verdad que en este punto, o sea, aquí donde estoy no hay bulla. Uh-huh. Entonces creo que para el tema de la edición y del audio, la calidad es muchísimo mejor. Ay, me gustaría estar allá afuera sentada contigo, echando Y hay unos cuentos. sofás enormes que estaríamos felices ahí nosotras y la invitada y todo estaría perfecto. ¡Qué Pero bueno, rico! Pero no, les damos la esperemos. bienvenida una vez más a estar aquí con nosotros, a escucharnos, a vernos. Y bueno, para que no se les olvide, por favor, suscribirse en nuestro canal de YouTube y nos pueden encontrar en todas las plataformas como Esto Vino Sin Manual. Estamos, como ya lo dije, en YouTube, Spotify, Apple Podcast y en Instagram y en TikTok como Esto Vino Sin Manual. Síganos, vean por ahí todo lo que les ponemos shorts y videitos de cada episodio para que, bueno, conecten con nosotras porque cada vez que venimos con temazos que salen de lo más profundo de nuestro corazón. Totalmente, porque muchas veces, a veces estamos, bueno, a mí me pasa, estoy escuchando un podcast o estoy escuchando el cuento de una amiga y yo de una vez le escribo a Barbie que, epa Barbie, anota esto por ahí en Sí, tus notas, tal vaina, tal tenemos que tema. tocar este tema. Tenemos que buscar a alguien que haya pasado por una vaina parecida para invitarlo. Sí, totalmente. Y bueno, esta vez, aquí estamos como que pegándonos la gripe digitalmente, porque ahora esta vez ando Ah, yo mocosa otra vez. O sea, es que así es que si me ven por complicadísimo. ahí a cada rato recogiendo los mocos, ya saben por Perdónennos. qué es. Ya saben por qué es. Pero Pero bueno, cuéntanos, Barbie, cuéntanos porque ahora la invitada la tienes tú. hoy Cuéntame. tengo una invitada que nos va a contar y vamos a tocar un tema bastante profundo, porque ella nos va a Ya. contar su experiencia en la niñez, porque tuvo una experiencia bastante traumática. Su papá era, ¿cierto? Bueno, vamos a presentarla porque la tengo aquí al lado. Ella es Alison. Gracias, Alison, por Hola, estar aquí Alison. con nosotros, Gracias. Gracias por la invitación. por Total. aceptar. Total. Y bueno, él murió, Y ¿cierto? Sí. compartir tu Sí, historia, Ujú. compartir tu historia, Compartir tu historia. porque yo creo que lo más difícil del ser humano es volverse vulnerable. O sea, Correcto. hacerte hacia otras personas vulnerable y que sientas que otros pueden atacarte porque tuviste ciertas experiencias en tu vida. Totalmente. Entonces, qué bien es cuando logramos abrirnos y que esas experiencias conecten con otras personas que estén pasando por lo mismo, que hayan pasado por lo mismo y que sientan que no son las únicas. Entonces, de verdad, yo desde el fondo de mi corazón agradezco cuando tenemos invitadas así, Ujú. porque sé que son temas difíciles y complejos de hablar, ¿no? De hablarlo, sí, y que de alguna u otra forma, me imagino que cada vez que lo hablas te liberas, total. ¿cierto? Es como Total. que, Le sacas wow, papas al vas saco, como le digo yo. sacando, Sí. correcto, porque por más Ujú, que sea, es parte de tu vida, ujú. Es mi vida en realidad. exacto, es tu Ujú. vida. Entonces, su papá murió, pero él era adicto al alcohol, era alcohólico, y pues desde que ella nació y nació su hermanita, fue bastante traumático porque como que todos esos cambios detonaron en él también el ser bastante agresivo con su mamá y con ellas. Ujú. Entonces, Wow. cuéntanos, tú, desde que tú naciste esto o después de unos años, como que
explotó? Honestamente, ¿Qué desde fue? que yo tengo uso de razón, recuerdo que siempre existió ese roce con mi mamá y mi papá y siempre pienso que fue una situación que ya venía desde antes que De ellos antes se de que unieran, nací. Ujú. pienso yo. Ujú. Wow. Yo sé que, bueno, mi papá tuvo la oportunidad de vivir acá en los Estados Unidos por muchos años y en ese proceso él también estuvo en contacto con otro tipo de drogas, Oh, wow. sí, Ok. y él estuvo en rehab, salió y a raíz de esa situación a él deciden llevárselo a Venezuela y en ese interín, estando en Venezuela, me imagino que no habría sido tan sencillo tener el mismo acceso que él tenía acá Claro. y empezó con el alcoholismo, pero yo pienso que mi mamá Ok. cuando lo conoció ya sabía que eso era un mal que venía con él y su mentalidad era yo lo voy a cambiar. Wow. Sí que eso le pasa a muchas mujeres. Ujú. Y bueno, yo creo que Sí, todas en cierto punto nos queremos siempre, ¿no? Ayudar a a, mejorar. Sí. a las personas, ¿no? Y sobre todo Ujú. si es tu pareja, aunque yo lo voy a ayudar. Pero hay cosas que definitivamente no las puedes cambiar. O sea, ni que Totalmente. ¿Y quieras. qué recuerdos sientes tú de esos momentos que hoy en día que eres adulta? mm, A pesar de que, bueno, ya me imagino, ya nos hablarás de eso, que lo has superado, lo has trabajado todo. ¿Hay recuerdos que tú digas, wow, yo recuerdo que estaba muy pequeña y recuerdo esto, o alguna agresividad a mi mamá, algún Sí, momento? de hecho hubo un momento que pienso que fue el más alto y cumbre de Ujú. digamos, de esa relación de agresividad que se Claro, vivía con él, porque no, o sea, tampoco lo quiero poner como un ogro, porque él cuando no estaba bajo la influencia del alcohol, él era una persona espléndida, Mm, tan espléndida que la gente era como que era el mejor, ok. ¿sí? Era una persona como anfitriona, Serán dos personas diferentes. totalmente distintas. Wow. porque me Pero imagino que cuando, la gente no sabía lo que se vivía en casa En no, casa. cuando se absoluto. cerraban las puertas y había alcohol y drogas y toda esta cosa. Pero Ujú. él cuando tomaba, él era así, esa era su personalidad afuera y dentro de casa En o cualquier lugar, en cualquier lugar se sí, volvía agresivo sí. con el alcohol. Sí, en cualquier lugar, no era solamente dedicado con mi mamá, pero sí recuerdo que hubo uno de los eventos que me marcó de por vida, porque obviamente Ujú. ese fue el principio del final, Ok, Claro. que fue la última agresión que mi mamá soportó de su parte y Wow. básicamente ahí fue donde ella decidió o me separo o yo lo voy a terminar matando a él porque él o no él me me va a mata a matar a mí. mí, Exacto, así de simple. exacto. Y sí, fue una experiencia bien traumática. Yo estaba pequeña, yo lo que tenía eran 5 años de edad. Y Eso lo nos dice, recuerdas. sí, y eso nos dice que Wow. sí, todos los niños recordamos nuestra Wow, infancia. claro. Totalmente, Ah, tú me totalmente. contaste que tu mamá estaba embarazada de tu Mi hermana, ¿no? mamá se encontraba embarazada de mi hermana, ya prácticamente a full término. Bueno, no, retiro lo dicho. Ella estaba aproximadamente en unos 7, 8 meses porque mi Bueno, hermana nació prematura, Bueno, a raíz precisamente de todo te este iba a preguntar problema. eso. Me wow, imagino que a raíz de todo ese estrés y toda esa Sí, por situación. claro. supuesto. Y obviamente el hecho de tomar la decisión de que me tengo que ir de acá, llevarme a mi hija, estoy embarazada, ¿qué Qué voy a hacer? fuerte, So, wow. eso realmente fue una experiencia bien detonante y marcante en mi vida que hasta el sol de hoy lo recuerdo como si fuese una película que vi Claro. hace unos minutos, Wow. literal. ¿Y tu papá era agresivo cuando bebía solo con tu mamá? No, él era agresivo por lo general con las personas que estaban a su alrededor. De hecho, mi mamá decía que ya ella evitaba salir a disfrutar con él, Claro, porque cuando él tomaba se pasaba y una vez que se pasaba se borraba y entonces ya él Ya, quería quería empezar a pelear pelear con con todo el mundo. todo el se mundo. acababa el disfrute. Exacto. Y mi mamá era, bueno, sí puedo decir que era porque ya no lo hace de la misma manera, pero era una mujer que le gustaba salir Ok, socialmente, era un tipo de persona que Compartir, le claro. gustaba compartir, tener grupos de amistades, bailar, nos corre por las venas. Era ok, una cuestión que era como muy innato en ella y mi Claro, y papá me bailaba muy imagino. bien también. Entonces era como que eran Wow. perfectos uno con el otro hasta que, exacto. Qué literalmente. triste es que, o sea, qué triste es que tu personalidad y todo cambia. O sea, tienes que Ujú, cambiar porque entonces dices, no, yo prefiero quedarme en la casa que salir y que este hombre me haga pasar pena correcto, o que me insulte o me agreda al frente de otras correcto. personas. Y Y pienso era que al agresivo final contigo también, Alison.
Él era agresivo cuando, sí, en algunas ocasiones cuando, También. pienso que pasivo-agresivo, Ok. porque también tengo experiencias de veces que los vecinos a los que vivíamos al lado hacían fiestas Ujú, y mi mamá es médico de profesión y habían ok. veces que ella estaba de guardia y él me dejaba a su cuido, o ella me dejaba a su cuido y mi papá se iba a la fiesta junto conmigo y en lo que empezaba a beber, toma, llévate a la niña y yo terminaba durmiendo en cualquier clase de lugar. Wow. Wow. Eso sin contar otras cosas que también se vivieron que yo pienso como que, bueno, quizás están en mi subconsciente y no quiero revivirlas porque Dios sabrá que puede detonar Claro, ese como que claro, cavar dentro de claro. esas experiencias, pero sí, Es eso que era sabes que como traumante. hablando de eso, hace poco estuve leyendo como unos artículos y es impresionante como el ser humano, sobre todo en la niñez, por eso es que, por ejemplo, todo este tema de abusos sexuales, todo este tema de agresiones, maltrato físico, lo que sea, se recuerda en la adultez, o sea, se recuerda ya a los veintitantos, a los Ujú. 28, a los 30, que las mujeres salen y dicen, es que yo fui abusada o es que yo fui maltratada. Y es porque en ese momento el subconsciente, para evitar el dolor, lo borra, Lo bloquea, sí. lo elimina. Pero Y hay un punto en la vida, es que eres inocente en cierto punto en ese Ujú. momento. Entonces tú como que tratas de, cierto, de o De evitar exacto, eliminar. esos Ujú, pensamientos. ujú. pero hay algún punto en la vida en que existen detonantes, porque así se llaman, que ocurren ciertas cosas que te hacen Ujú. automáticamente como que si eso se desempolvara Destapar. y saliera, Ujú, exacto, y ujú, saliera de tu mente. ujú. Entonces, total, como dices, a veces es mejor que las cosas se queden y se borren para uno no volverlas a vivir y Recaer, exacto. Sí, porque se claro, siente, totalmente. literalmente se siente como recaer en un círculo donde no consigue salida, porque honestamente tiene que existir un momento donde tratas de, aunque sea sentar a la persona al frente y decir, Claro. esto fue lo que yo supe que pasó, ¿qué Ok, pasó? exacto. ¿Qué realidad Dime lo pasó? que tú piensas que pasó, porque obviamente mi realidad a lo mejor no es la misma realidad y a veces también podemos pensar que somos niños, recordamos las cosas un poco diferentes Claro, o No, tenemos o no, o crees que imaginación. no te acuerdas y Sí, solamente también, tienes en tu cabeza lo que tu mamá te contó, exacto. ¿entiendes? O sea, exacto. esa parte de la Pero historia. efectivamente tiene que existir ese momento donde uno se sienta con la persona en cuestión, en este caso era mi padre, Y y lo hiciste, preguntar. Sí, ¿pasó? lo logré hacer. O sea, tú, cuando tu mamá se fue de la Ya casa, va, se lograron separar. quiero Ajá. retroceder un momento. Qué fue lo que ocurrió para que tu mamá dijera? Porque me imagino que debe ser muy duro, y lo hemos hablado en otros momentos, el tema del divorcio cuando hay hijos y cuando hay un tema económico, sobre todo, Ujú. cuando hay miedo también. ¿Qué fue el detonante que tu mamá dijo, mira, o nos matamos o nos separamos? O me Bueno, matan a las muchachas también. sí, yo pienso que realmente era eso, me va a matar a mí, yo estoy embarazada, va a matar a mi hija y de paso me va a matar o sea, vamos a terminar las tres muertas aquí si yo permito que eso Ujú. suceda. Em, O sea, tú me él, contaste sí, que él realmente realmente, huyeron. sí, literalmente. La situación es, pasa porque en ese momento nosotros vivíamos en una casa en el estado de Yaracuy. Yo no sé si ustedes recuerdan este tipo de propiedades que tenían rejas de metales con candados para que las puertas estuvieran aseguradas desde adentro Sí, y Sí. obviamente claro. nadie entrara a robar. Ujú. Porque aparentemente como que los locks las llaves eran Sí, muy sí. fáciles de clonarse, o no sé, algo así. Lo cierto es que mi mamá tenía la puerta cerrada en la parte interna y alguien estaba tratando de entrar, violentó la puerta, la dobló y todo. Mi mamá piensa hasta el día de hoy que a lo mejor fue algo que él mandó a hacer porque él entra a la casa sabiendo que algo había sucedido, más no sabía qué fue. Y eso fue el punto de partida para que él comenzara una discusión con mi mamá que se le fue de las manos. Se le fue de las manos porque recuerdo que él entra a la casa, empuja a mi mamá con la barriga como de este tamaño. Wow. Mi mamá le dice, ¿por qué me maltratas? Y yo estoy escuchando todo desde la habitación y en lo que escucho que entra mi papá, yo salgo corriendo y recuerdo yo que lo que le decía a mi mamá, o le decía a mi papá era, no toques a mi mamá. Estamos Qué hablando que yo fuerte, tenía solamente 5 años de edad. qué situación tan fuerte. Ellos pelean, forcejean y en su camino hacia la habitación principal,
yo estoy tratando como que de meterme para que mi papá Ajá, no le pegara a exacto, mi tratando de mamá. defender a tu mamá. Y él me Y tan bombeó, chiquita. literalmente me metió un golpe contra una pared que yo no Y te voló. recuerdo absolutamente nada hasta que yo despierto en el Perdiste la carro con mi mamá. conciencia. Mi Wow. mamá no sabe cuán fuerte fue la situación, honestamente. Ella lo único que dijo fue, no me toques, no toques a mi hija porque te voy a matar. Esa fue la Mm, amenaza de mi mamá, expresa y simple. Ajá. Y eso fue Ujú. más que suficiente. Mi mamá también tiene, bueno, tenía, ya ahora es un poco más, ya ahora es abuela, ya ahora es un poquito más de felicidad, pero ella Ok, tenía un carácter muy duro. No, y que Eh, también le tocaba tener un claro, carácter muy duro, tenía, o porque sea, eran las claro, circunstancias que exacto, tenía. era totalmente. prácticamente de vida o muerte, Claro, aunque imagínate que no hubiese tenido ese carácter y se hubiese quedado ahí aguantando golpes. La O matan. sea, a lo mejor ni le cuento exacto, hoy, exactamente. Claro, literal. exacto. Tal cual. Entonces, fue cuando ella literalmente lo puso así, o me tocas de nuevo o yo te mato Ujú. y de aquí no vamos a salir ninguno vivo. Y ella toma la decisión en ese momento Y se de van. empacarnos y se fue. Y Nos comienza un empacó, proceso de separación. sí, nos empacó prácticamente nada, obviamente, empacó todo lo de mi hermana, porque como ya ella pensaba, "Ay, bueno, ya voy a dar a luz prácticamente dentro Claro. de poco, me llevo todo lo que tengo y un poquito de cositas para nosotras dos y nos fuimos. Y yo recuerdo despertar en el carro y preguntarle dónde está mi papá. Wow. A pesar de todo lo que ya habíamos vivido, para mí era como Ajá. que borrón y cuenta nueva. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde Sí, estamos? igual tú, Porque ¿para dónde exacto. vamos? O sea, ¿por qué estoy montada en este carro? Es que lo que leemos hoy en día de la crianza es que sí, papá te maltrata, pero existe como un choque en el cerebro donde, pero es mi papá. Es su O sea, papá, me ama, me está exactamente. haciendo esto y a la final creces, gracias a Dios, bueno, tú estuvo hasta los 5 años, pero si hubieses crecido, niñez y adolescencia, creces pensando que esa es la forma de dar amor. Correcto, Ajá. Piensas, exacto. Entonces para ti obviamente era tu papá, indistintamente de lo que ocurriera. correcto. Y siento que realmente, a pesar de que mi mamá tomó esa decisión a muy temprana edad, eso me acompañó por muchísimos años Claro, más. O sea, eso claro. no fue una situación que la pude borrar inmediatamente. No, imagínate. Y siento que todavía en algunas cosas tengo que seguir trabajando y Claro. bueno, será así hasta que, hasta que tenga quizás yo, no sé, 70, 80 años, No, pero es que pero lo que al menos, comentamos, o sea, es parte de tu vida. exacto, Aunque tú te trabajes y lo que trabajes, igual es exacto, parte de tu vida. Te exacto. mencionan papá o escuchas papá y ya tú inmediatamente, Es la eso es lo conexión, que sí, es la conexión directa a conectas. pensar en él, literalmente. Claro. Y Pero tu sí, mamá ese se fue el va. ¿Y a evento. dónde se van? Se O sea, ¿a va, su dónde se van? decisión es regresarse a Valencia, porque obviamente mis abuelos, mis abuelos son inmigrantes, ellos llegaron a Venezuela desde Colombia, Ujú. y cuando ya asentaron la familia, se asentaron en San Diego. Ok, imagínate. Entonces Ok. mi mamá decide, voy a regresarme con mi mamá y mi papá, y obviamente ella los llama y les comenta, y ellos dicen, por supuesto, aquí está, las puertas están más que abiertas para que tú vengas para acá, o sea, Ujú. primero tú y tu bienestar y el de las niñas, a pesar de que mi hermana todavía no había Bueno, nacido en ese claro. momento. Y en lo que llegamos a la casa, recuerdo yo, días pasaron y mi abuelo se me acerca y me dice, usted no va a llamar a su papá más nunca papá, ahora Wow, yo soy su papá. wow, Y yo le dije, tú no eres mi papá, imagínate. tú no eres mi papá. Y yo lo que tenía eran 5 años de edad. Exacto, es lo que estamos, o sea, 5 años, eres una Lo que pasa es que, criatura, y bueno, sigue siendo un niño muy chiquito, consciente ya de todas esas cosas, pero eres muy pequeño, o sea, y eres es que súper inocente. como hemos hablado un montón, bueno, nuestros padres y nuestros abuelos mucho menos, tenían cero herramientas a nivel psicológico y emocionales para manejar situaciones ni como estas ni como ninguna, yo creo. Ellos lo Claro, hacían de verdad lo mejor que podían, pero si venimos al caso, ya eso era un tema, o sea, porque para ti era tu papá, tú lo seguías amando, entonces ¿cómo Claro, me vas a claro, decir que ahora no tengo, que ahora eres tú eres mi abuelo, tú no eres tú mi eres mi papá? abuelo, claro, ajá, exacto. Y por Claro, supuesto, eso crea muchísima más confusión para mí porque ¿dónde está totalmente. mi papá? exacto. Exacto. Y tu mamá no Porque se sentó a ahora, hablar contigo así como que en el momento, a decirte qué es lo que había Yo pienso que en ese pasado. momento no existían todas las herramientas que el día de hoy existen no, como para la inteligencia totalmente. No, emocional, ¿no? claro, Porque yo a veces me siento a hablar con mi hija y le digo, mira, esto pasa por esta cosa, y ella me dice, ok, yo realmente estoy pensando que ella no me está entendiendo, pero yo sé que sí. Hasta cierto punto ella va a entender la situación, obviamente si yo le hablo de una manera sencilla,
pero yo creo que en esa época No. eso no existía. No. No, Y uno realmente estaba creciendo o crecimos a la vieja escuela. Entonces, Claro, lo que, sí, lo que totalmente. O sea, es simplemente, no le vamos a contar nada a la niña. vamos a obviar que Ella esto está muy sucedió. pequeña. Ella Tu está muy papá viene pequeña, ella no va a después, tu papá entender. está viajando, tu papá Mm. está trabajando y ya. Él viene más tarde, era lo que me Exacto. decían. Sí. Y Y tú en un ahora, momento, ya, sorry, no, sorry, tranquila. Steffi, Dale, dale, dale. porque tú perdiste conocimiento, pero tú en algún momento te recordaste la batuqueada que te echó y las escenas antes de Como a ir, mis antes de 15 huir. años. O sea, que en ese momento tú realmente estabas bloqueada. Claro, eso se bloqueó. O sea, ese golpe borró lo que había pasado Borró antes todo de para, eso. Claro. sí, O sea, que todo. claro, tú no sabías. Para ti literalmente era, mi papá viene más tarde. Ujú. O Era sea, tú ¿Y sabías que mi recuerdas papá viene qué más tarde. detonante? Ujú. ¿Recuerdas qué detonante a los 15 años ocurrió para que tú Sí, recordaras eso? mis 15 años, obviamente. Mm. Yo lo invito, estaba ansiosa porque viniera, honestamente tenía mucha fe desde mi inocencia de que él viniera y en buena fe ¿Tenías cuánto tiempo que no disfrutara. lo veías? Ah, ¿O bueno, ustedes se quizás veían como unos 5 constantemente? años. No, no, desde que mi Ok, mamá llegó a la casa, él se acercó la semana que mi hermana nació y luego se desapareció. Las veces que él venía siempre estaba borracho y quería vernos en esa condición y mi abuelo, usted no pasa de ese portal. Usted no me va a claro, pasar de ese portal. O sea, en esa condición en claro. la que estás no vas a ver a las niñas. Claro, Jamás se acercó a nosotras en un estado sobrio. imagínate. Wow. O Jamás. sea, wow. Entonces, claro, por supuesto, mis 15 años yo tenía esa fe y esa mentalidad de que bailar el vals con mi papá y los zapatos y la cuestión. Saben que es una fiesta bastante importante, como que marca el principio de la adultez prácticamente Sí, para sí. nosotras. Totalmente. Y bueno, nada, yo tenía esa esperanza de verlo ese día y no se presentó, mi fiesta transcurrió y todo, y mi mamá después en la noche me pregunta, ¿cómo te sentiste? Y yo, triste, porque mi papá no estuvo aquí, y eso fue llorar, Llorar y llorar. llorar y llorar y llorar, y yo le dije a mi mamá, yo tengo la culpa de que tú y mi papá se hayan separado. Y ahí fue cuando mi mamá me dijo, no, tú y yo tenemos que hablar. Y ahí fue cuando mi mamá como que Te finalmente contó se todo. abrió. Te Ujú. contó. Claro. Y yo le dije, yo siempre pensé que yo era la que tenía la culpa de que tú y mi papá se hubiesen separado, pero yo me acuerdo, y ahí fue cuando todos mis recuerdos Recordaste. como que Ok, empezaron a ahí llegar. destapaste. Sí, fue el momento donde realmente como que caí en conciencia de quién Pero qué fue mi bien que papá. tuvieron esa conversación, porque si no te hubiese llevado un sentimiento de culpa que no le hubieses dicho a nadie por muchos años de tu vida. Porque es que Total. normalmente cuando los papás se separan es regular que los hijos se sientan culpables, o sea, sienten que hicieron algo malo Sí. para que los Ujú. papás se separaran. Exacto, sí. Y eso Y es el divorcio precisamente lo fue que mi mamá traumático, comentó. Alison. Mira, traumático como tal el evento no, pero tomó demasiado tiempo porque mi mamá introduce la petición del divorcio y él era abogado Oh, y él Ah, no quería firmarlo. custodia ni nada Entonces, de esto. no, él siempre Wow. me amenazaba con mi mamá, te voy a quitar a las niñas, te voy a quitar a las oh, niñas. Y wow. ella, Ay, no. ¿cómo me vas a quitar a las niñas si tú ni siquiera estás consciente 24 horas? O sea, ¿en qué mundo? Y por supuesto, mi mamá tenía el terror del siglo porque me va a quitar a mis hijas. No, y es Claro. que vivíamos, o sea, a ver, Venezuela, para los que nos escuchan de otros lados, es un país donde lamentablemente las leyes no se cumplen como debería. Si tienes algo de dinero y si tienes algo de contactos, Compras es lo que muy sea. fácil, exacto, es muy fácil poder comprar las leyes a tu favor. Y ahí es a donde vamos, donde él era una persona espléndida si no estaba bajo el alcohol. Entonces él conocía a casi toda la Corte Ah, Suprema, claro. a todo el mundo dentro del tribunal. O sea, Ajá. él tenía casi que todo comprado. Mi mamá tenía un terror profundo de que, por la razón de que él conociera a alguien, Claro, pudieran ayudarlo a llegar a A su llegar a eso, cometido, pues, exacto. que era claro, quitarle la custodia de mi hermana y mía. Wow, no, Entonces, por totalmente. supuesto, yo pienso que en ese momento fue como el momento en mi vida donde yo como que entendí finalmente, no es mi culpa, me quito esa capa de encima, Ajá. ¿sí? Porque se siente como un peso Y de entiendo 10.000 la años. situación. Y entendiste Claro, Y todo lo que entendí. habías vivido estos Y por últimos años. supuesto, a partir de ese momento mi mamá se abrió conmigo a contarme muchas otras cosas que por Claro. supuesto yo nunca las vi, que Ajá, sucedieron ajá. desde antes que naciera, después que yo nací, que sucedían en lo regular. Y yo decía, mamá, pero tú vivías una relación agresiva con mi papá. ¿Qué te hacía quedarte Ajá. allí? Y era el hecho de que ella quería darle a sus hijas, un una hogar. familia como ella Ok. creció.
Correcto. Ujú. Claro, Y yo decía, bueno, mamá, el sol de hoy lo mejor fue lo que pasó. Porque Claro, para vivir en totalmente. una relación de esa manera, por querer darle una estabilidad no, a no, los que ya hijos, llegar a no. ese punto es como que demasiado. ¿Y tú llegaste después a hablar con tu papá en algún momento? O sea, a decirle, yo me quiero sentar aquí a hablar contigo, vamos a hablar de esto y aquello. Ujú. Cuando cumplí 21 años de edad, que aquí en los Estados Unidos es la mayoría de edad, pero ya Ya yo estabas aquí estaba, en Estados Unidos. no, yo No, todavía estabas en vivía en Venezuela. Venezuela, pero ya yo Ok, estaba en el proceso de la universidad y viendo cuál iba a ser mi futuro. Obviamente, creciendo, uno agarra patrones de quién es mamá y quién es papá, ¿sí? correcto. Entonces, obviamente, tuve unas cuantas relaciones que entre lo bueno y lo malo que esas personas me ofrecieron, habían cosas que sí semejaban lo que mi papá era Había hecho con tu mamá. inconscientemente. Ujú. No Claro, específicamente hecho, pero sí inconscientemente patrones de lo que yo representaba en mi mente como padre, ¿sí? claro. Entonces, eso yo me sentía como que necesito tener un momento donde vamos a parar esto, eh, Vamos necesito a tener resetear esta conversación, situación. sí, necesito tener una conversación con mi papá. Después de psicólogos, después de psiquiatras, Ajá. después de pastillas. Eso te iba a Eso te iba a preguntar, o decir, sea, ¿en tú qué te momento trataste, te comienza la terapia? ayudaste. Las terapias comienzan a partir de los 16 años, Wow. sí. ¿Por qué comienza? O sea, ¿qué te hace a tu mamá o a ti tomar la decisión de ir a Bueno, terapia? para mi mamá, el hecho de aprobar el que yo fuese a terapia era porque yo tenía una relación que ella no aprobaba. Porque a ella Ok, esa relación le parecía que tenía muchos rasgos parecidos a mi papá Oh, y sí. eso le daba a ella como que esto va a mucho terminar temor. como yo terminé. Y Wow. yo, mamá, no es igual, no es igual, no es igual, pero sí habían algunos rasgos que tú puedes decir, sí había semejanza en ese momento. Claro, Ajá. Obviamente todas las personas crecen, evolucionan y de igual manera las cosas cambian, pero es en ese impreciso instante eso fue lo que hizo que mi mamá decidiera, ok, tú vas a ir a un psicólogo Ok. y en base a lo que diga el psicólogo vamos a ir a un psiquiatra. Yo estuve yendo a terapia con el psicólogo era como que, bueno, esto, aquello. Ya yo estaba en un punto de rebeldía total, Ujú. plena adolescencia, en Claro. su mayor O apogeo. sea, tú no querías estar ahí. Yo no quería estar con mi mamá, yo quería claro. estar con esa pareja que yo tenía en ese Ajá. momento. O sea, Pero en la terapia, tú no querías yo, estar ahí. en la terapia yo iba era porque yo no quería decepcionar a mi mamá, Ok. pero que yo quería ir, ¿para No, qué? O sea, yo no exacto. estaba Claro, mal, es que yo Ajá. tú no estaba sentías que no loca, era tenías lo que nada yo que decía a trabajar. ella. Claro. Exactamente. Yo le decía a mi mamá, pero yo, ¿por qué me vas a llevar allá? Yo no estoy loca. Ujú, Para mí eso era totalmente. lo que significaba, no tenía Claro. ni más pequeña idea de qué Claro. era lo Claro, que se trataba. Y ella decide entonces llevarme a una psiquiatra para poder indagar un poco más. Y ella me dice, vamos a mandarte esta medicación que básicamente es como para controlar el temperamento, tu Wow. temperamento. Porque tú tenías un Porque temperamento fuerte. yo era muy agresiva y rechazaba mucho a mi mamá. Ok. Yo pienso que después de que, obviamente después de mis 15 años, yo como que empecé a tomar toda la situación como que mi mamá tuvo la culpa. Ya yo no tengo la culpa más. Mi mamá tuvo la culpa de que mi mamá y mi papá se separaran, ¿sí? Mm. ujú, Entonces yo la agarré contra ella contra ella. mi mundo era contra ella. Entonces, claro, ya llevábamos momentos donde nos agarrábamos de los moños las dos hasta un punto que tú Wow, dices, Wow. wow, esto ya se está saliendo de las manos. Y eso es lo que Wow. obviamente hace que vamos a buscar una manera de como que analizar qué lidiar está con esta pasando por tu situación. cerebro y tratar de controlar. Ajá. Y entonces estuve tomando, muy graciosa esa historia, estuve tomando medicación por aproximadamente una semana y en esa semana hubo un incidente en un centro comercial y quien sale a la defensora del pueblo fui yo, Oh my God. de todos los hombres. Y mi mamá me dijo, no tomas más ese medicamento. Porque Por fue la como peor. manera en que yo reaccioné. Fue una Claro, porque es reacción que totalmente recuerda, distinta a quien soy yo. exacto, no estás, tú no, tú cuando te medicas no estás en tus cabales. No. Yo Ujú. estuve medicada en Panamá hace tiempo cuando me dieron los ataques de pánico y tú estás en otra dimensión. Estás en otra dimensión totalmente. Entonces es Total. como, te entiendo, Claro. o sea, te entiendo en ese punto. Y Ujú. entonces,
pasa todo esto, te medicas, bueno, toda la terapia, la cosa, y a los 21 años dices, mira, yo necesito hacer un cambio, yo necesito hacer alguna cosa distinta aquí, y yo creo que vamos a conversar desde la raíz. Voy a hablar con mi Correcto. papá. Ajá. Y Correcto. lo citas. ¿Cómo Lo cito, funciona no, eso? no llega a la cita. No te lo puedo Lo creer. vuelvo a citar y le digo, necesito hablar contigo. Esto no es una opción. Esto ya no es, me voy a escabullir. Necesito hablar contigo. ¿Qué día nos conseguimos? ¿Qué día estás libre? Si tú no puedes venir a mí, yo voy a ti. Ajá. No, yo voy a ti. Ok, te espero. Nos conseguimos en un centro comercial, como lo que Ok. sería aquí como un mall Ujú. en Valencia, en San Diego, todavía se puede considerar eso. Y nos sentamos a hablar y yo le pregunté a él, ¿por qué tú nos abandonaste? Ajá. Y su respuesta es, ya estoy seguro que tu mamá te ha dicho y lo que tu mamá te ha dicho no es verdad porque esas cosas no son así. Y yo, ¿cómo son? Ya a esta altura de mi vida Dame no me tu van a venir a echar versión. cuento. Quiero escuchar, Claro. quiero que me digas. Es que tu abuelo no quería que tu mamá y yo estuviésemos juntos. Ah, Y yo, pero en mi mente yo decía, pero ajá, tú vivías en Yaracuy, ajá. bien lejos de mi abuelo, o sea, mi abuelo ni veía a mi mamá, o Exacto. sea. Y después le pregunto, ok, si no me quieres responder eso, entiendo, pero ¿por qué entonces tampoco te acercas ahora que somos adultas? Ajá. Cónchale, puedes disfrutar con nosotros nuestros cumpleaños, graduaciones, Claro. de colegio, universidad, de cursos, porque de verdad que pienso que en Venezuela los que tuvimos la oportunidad nos preparamos hasta donde más podíamos para salir con Totalmente. la mayor cantidad de documentación posible. Sí. Y Totalmente. vaya, nosotros, mi hermano y yo teníamos graduaciones a cada rato, que si del curso de inglés, que si del curso de francés, que si del curso de esto, que si de aquello. Ajá. Siempre había alguna celebración. Entonces yo decía, ¿por qué no te nos has acercado durante todo En este ningún tiempo? momento, claro. Y su respuesta era que mi mamá no lo dejaba. Y ahí fue cuando yo dije, ok, ya entiendo, ya no vas a ser nunca más honesto conmigo, nunca me vas a decir tu Y versión eso de la no era historia. verdad. No era verdad. Mi mamá, a pesar de que ellos se separaron, ella siempre permitió que él tuviese una relación con nosotras. Ella nunca habló de mi papá de una manera mala o Ok. baja o O sea, equivocada. ella, Qué ella nunca bien. les metió a ustedes Nunca. maldad, o sea, sobre Cosas tu en la papá, cabeza. él es un hombre, él me golpeó, él era malo, él No te digo, si ella apenas se abrió conmigo cuando a yo los cumplo mis 15. 15 años y es cuando Correcto. yo empiezo como que, ¡ah! Y todavía el día de hoy me siento tener conversaciones con ella y me cuenta historias que yo digo, mamá, pero ¿por ¿Cómo qué? soportaste eso? ¿Cómo Ajá. tú te aguantaste eso? Estás como, Ajá. Claro, y hoy en día que estás casada, que tienes una claro, familia, te puedes poner más aún en sus claro, zapatos por Claro. y supuesto, por decir supuesto. cómo aguantaste toda esta cosa. Y al ¿Cómo? final esa conversación no terminó en nada. No terminó en nada, pero para mí fue como, ok, entiendo, ahora Cerraste voy a ahí. cerrar este capítulo, Ok. ¿sí? Y continúo. Impresionantemente después de esa conversación es como que en mi vida todo empezó a caer y engranar, porque ya empecé a dejar de tener esas discusiones con mi mamá, la relación que tenía que mi mamá detestaba y por la cual me hicimos tanta batalla se terminó de una manera que yo dije, wow, qué raro, ¿sí? Y la vida empezó a dar como que el giro que necesitaba dar en ese momento y ahí fue cuando Bueno, en entendí que realidad tú empezaste a dar un giro distinto. Tú Exacto. empezaste a ver la vida y a hacer la vida diferente. O sea, había algo que te Claro, estaba, que te atando. estaba atando a ese patrón de tu Ujú, papá. Porque ve como tú totalmente. estás diciendo que tú te empezaste a volver agresiva con tu mamá, no sé qué, entonces ahí estabas como que adoptando eso que inconscientemente traías de tu papá. Al correcto. momento en que tú cerraste esa conversación con tu papá, y eso fue un capítulo en Todo, el que esta no soy yo, sí, y todo esta no ¿Y cambió. tengo que después ser qué? yo. Ujú, Después que, bueno, obviamente uno se gradúa, crece, tiene otras relaciones maduras, evoluciones como persona, entiendes otras cosas desde otros puntos de vista más reales. Hoy en día que eres una adulta, que tienes no sé si es un niño o una niña, tienes Una Una un hijo, niña, una niña, una niña. y estás casada, ¿qué sientes durante todo ese tiempo de madurez? ¿Qué cosas quedaron en Allison como traumas que están asociados a todo eso que viviste, que aún continúas, como nos dijiste al principio, aún continúas Sanando. dándole, batallando? Ahí voy porque yo voy es para adelante.
Pienso que el hecho de quitarme esa venda de la cara y decir, uno como mujer tiene que aguantar cosas de un hombre para Ajá. poderle dar un hogar estable a los niños, Ujú. eso es mentira. Siento que todavía batallo con eso mucho. Con esto no estoy queriendo decir nada malo de mi esposo. Que me aguante el Claro, coñazo. claro. No, nada No, que pero ver. me imagino Pero que te volviste más extremista. ¿En qué sentido? En que no aguanto absolutamente nada. sí, O sea, entonces me y, imagino que te y ha te tocado diré, lidiar las negociaciones de y pareja, en situaciones de pareja. he salido de relaciones donde digo, es que no hay más nada que hacer, mucho gusto, un placer, nos vemos en otra vida. Y la gente se queda así porque, ¿qué? Ajá. ¿Qué ¿Qué pasó? pasó? O Claro. sea, Bueno, una mínima chao. alerta, bye. Ya, para mí es bandera roja de una sola vez. Ya hay cosas que identifico mucho más rápido y obviamente siento que todavía batallo con eso de qué puedo aguantar, hasta qué punto puedo Ok, aguantar, porque no quiero llegar a la misma posición en la que mi mamá claro, estuvo. por supuesto. Y eso es con todas las relaciones, amigos, pareja, Ok, familia, Claro, increíblemente. Entonces, totalmente. todo lo evalúo en esa misma escala como para tratar de mantenerme en una burbuja de protección, claro. ¿sí? Claro. Ujú. Y adicionalmente a eso, también pienso que el hecho cuando yo estuve soltera buscando la persona indicada para formar esa familia, creo que siempre evaluaba comportamiento desde el primer día. Claro, me imagino. Obviamente las personas cambian con el tiempo, ¿sí? Claro. Pero yo siempre buscaba como por los detonantes Banderas inmediatos rojas. que me Donde no hay, dijeran pero a yo las mí, voy a aquí no encontrar. es. Exacto, Ujú. exacto. También el hecho de pensar de que uno va a reparar a la gente, porque obvio mi mamá nos inculca eso así como que yo lo Ajá, puedo reparar, yo lo puedo arreglar. ajá. Eso no sucede si la persona no tiene la disposición interna de hacerlo. Totalmente, La Y bueno, genuinidad de decir lo voy a totalmente, hacer. exacto. totalmente. Entonces ahí fue cuando, ese es mi momento donde todavía estoy recordándome, hey, tú no vas a cambiar a nadie si la persona no quiere cambiarse a sí Claro, misma. Así que ese es mi constante recordatorio de lo que ya viví, pues obviamente. Y eso en la parte de pareja, pero siempre hemos hablado y hemos hablado en varios episodios que cuando uno tiene hijos, los hijos vienen a mostrarte muchas cosas de tu niñez. Y definitivamente cuando dicen que son unos maestros, es porque son unos maestros, porque vienen a ser tu espejo. O sea, vienen a mostrar cosas que definitivamente tú no quieres repetir, que tienes que reparar, que tienes que buscar herramientas para que ellos sean, como dice Barbie, como dijo Barbie en algunos episodios, adultos adultos conscientes. conscientes. Entonces, ahora que tienes una niña, ¿con qué has tenido que lidiar con algo? Con mi pareja, con mi No, esposo o tú con la como niña. mamá. Tú como mamá, exacto. Tú en tu Sí, con la hogar como niña. mamá. Wow, con la niña a veces siento que es como que encontrarme conmigo, es como encontrarme conmigo misma. Perdón. Ujú. No, Tranquila, aquí tenemos un espacio seguro. totalmente. Ay, no pensé que iba a llorar por esto. Pero Tómate sí, tu tiempo. con mi hija es como verme a mí reflejada en su cuerpito y decir, Ujú. O en cierto punto recordar lo que tú viviste. es Cuidarla y decirle que protegerla. va a tener una mejor infancia de la que yo tuve. Claro, Claro, porque tú Eh, vas a estar ahí cuidando y protegiéndola y claro, exacto. pero ella no está, claro, es impresionante porque ella no está viviendo lo que tú viviste, No, pero es lo que tú Claro. reflejas. nada parecido. claro. Sí, Claro. pero es como, siento como que he sido yo encontrándome a mi niña interior cuando la veo a Claro, ella. claro, Entonces correcto. es como, es como decirle a ella, a mí misma, no sé si eso se Ujú. Sí, explica, sí, 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 totalmente. Sí, se totalmente, explica claro. decirle totalmente. a ella, pero es a mí misma que me lo estoy diciendo, todo Ajá. va a ser Tu diferente y espejo, vas a estar a tu salvo. Claro, porque es espejo. que tú le Correcto. estás hablando a tu niña interior, que esa siempre Exactamente. Sí. nos va a acompañar, nuestra niña Ajá. interior Ujú. siempre va a estar con nosotros y por eso es tan importante cuando tú vas a terapia, sanarla, cuidarla, abrazarla, perdonarla, hacerla sentir segura, porque siempre te va a acompañar, Sí, siempre va a estar totalmente. contigo. Entonces, Totalmente. claro que entiendo, o sea, entendemos las dos No, cuando nos hablas de totalmente. que te estás hablando como si te estuvieses hablando a tu A niño, mí. pues, a ti de Sí. 5 Sí, y años, claro. siento que ese ha sido el cambio el día de hoy, o el hoy por hoy. Es el hecho de decirle cosas a ella que realmente van dirigidas a la Alison
pequeña Pequeña. que está dentro de mí y tenerlo consciente, saber que Escucharlas, esto porque está las dices y las pasando escuchas. conscientemente. Claro, Porque tú puedes decírselo a ella que ella no tiene ni la más mínima idea de qué le estoy hablando. Totalmente, totalmente. Pero yo sí, y es como que como una de vuelta a mi interior. por supuesto. Y bueno, eso es lo que siento que me sucede mucho con mi hija y de verdad que ella no está viviendo en lo absoluto ninguna clase de situación, no ni siquiera similar a lo que yo viví de pequeña, pero desde mi punto de crecimiento trato de darle una mamá mucho más estable emocionalmente para que ella sea una Claro. niña estable emocionalmente. Y bueno, Exactamente. eventualmente llegará el punto donde yo pueda sentarme y hablar con ella de mi pasado y De decirle, compartir tu de historia, aquí vengo claro. yo. Ajá. Claro. Porque Compartir tu historia obviamente, y para que de cierta forma tú lo viviste, también para que ella, pues, tal vez no lo vaya, si no le lo llega ve. a pasar algo similar, ella sepa Esté cuándo, alerta. Exacto, sabe, estar exacto, alerta, sepa cuándo tener esas banderitas por ahí de, exacto. epa, no, esto no es normal, esto no está bien. Correcto. Y no necesariamente tiene que pasar por la situación para poder aprender. No, Pienso por supuesto, Claro. pero eso, como lo viniste haciendo tú en tus relaciones las más correcto. recientes ante tu esposo, él, no, por aquí Sí, no por es, aquí no es. bye, me voy. Ujú, correcto. Ujú. Y hoy en día sigues en terapia, Alison, ¿hay algo que estés trabajando? No, no, ¿Te sientes actualmente no. tranquila? Sí, en ese sentido, con respecto a todo lo que viví con mi papá o la experiencia de mi papá, lo puedo llamar así, me Ujú. siento mucho más tranquila. Efectivamente es un trabajo de hormiguita, se hace Sí. todos los días, es un poquitito, es el poder identificar, pero pienso que cuando uno tiene ya el despertar o esa visión de, hey, esto me está pasando o esto me pasó y estoy viendo trazos de que puede llegar a suceder, se identifica mucho más rápido y tener Claro. esa conciencia le da a uno un poder mucho más inmenso sobre el Es que cómo desarrollarte. cuando te haces consciente, no te puedes hacer de la vista gorda. Correcto. No. Porque ya esa venda se quitó, ya esa venda se Exacto. cayó. Eso no es como la Ujú. cortina de humo que se mantiene allí, no, ya esa cortina desapareció y ahora yo Sí. sé porque soy consciente. Wow. Correcto. Y te digo que tu mamá pues tuvo las agallas y la felicito, no sé si nos verá o no, pero la Sí, felicito Quizás sí. porque de tomar hoy esa en día decisión, claro que sí. hoy en día vemos una cantidad de historias que uno las ve en noticias, que uno la ve con amistades, con familia, que no lo cuentan, Ajá. o que los hijos no lo cuentan, o que ellas no lo cuentan, y se quedan allí por el miedo, porque no van a poder criar a sus hijos, pero de verdad que yo la felicito, porque a pesar de lo que hayas podido trabajar y de los traumas que hayan podido quedar para ambas, porque me imagino que ella también ha tenido que trabajar cosas Ujú. totalmente, Ujú, total. no fue peor, porque pudo haber Correcto. sido mucho peor la historia. Ujú. No, y que en cierta parte tu papá en su interior era buena persona. Ujú. Y yo creo que eso fue lo que permitió que en esta situación específica, en esta familia, ella le dijo, no me toca, yo me voy. Porque cuando hablamos Exacto. de los que no lo cuentan, es porque no me Siguen toques, no me estando voy. ahí Peor es la el cosa, ¿me asunto, entiendes? sí. Porque ellos actúan Sí. por encima. En cambio, tu papá pudo conscientemente, con eso que le dijo tu mamá, decir, Ujú. epa, ya va, ok, yo me voy a echar un paso para atrás. Los dejo que se vayan. Ujú. Porque por dentro él había una buena persona allá adentro. Correcto. Solo que las adicciones, qué fuerte, ¿no? Sí, te pueden llevar a Qué lugares fuertes son oscuros, las de verdad que sí. adicciones. Qué Y fuerte cómo entender cambian. que no somos nadie para cambiar a nadie. Mm-mm. No, O sea, y no me refiero a pareja, me refiero a lo que sea, me A quien refiero a sea. amistades, a quien sea. O sea, tú es puedes que yo creo tener, que tú nunca puedes cambiar a una persona. Mm-mm. Cambiarla, no. Ayudarla, sí. Pero Mostrar. cambiarlos, no los puedes Pienso que cambiar. mostrar también qué opciones esa persona tiene, porque acuérdate que todo individuo piensa de una manera diferente y lo que para ti es posible, para mí quizás nunca lo he pensado. Entonces las correcto. perspectivas de vida que puedan tener otras personas es lo que tú puedes llegar a compartir con esa persona que quieres ayudar. Mas, sin embargo, no es que yo te voy a ayudar para que cambies para siempre, porque volvemos al Claro. punto donde esa persona necesita querer internamente Exacto. hacer ese cambio. Sí, definitivamente. Necesita La persona tiene entender que hay querer. un problema, Ujú. necesita entender que hay un problema para entonces decir, voy a tomar acción en esto. Una Ujú. acción, correcto. Wow, pero
de verdad me alegra genuinamente que hoy en día estés tranquila, que tengas una familia feliz, porque tengo amigas cercanas que han pasado por cosas así y les ha costado mucho y son mamás solteras o Sí, divorciadas. O sea, tengo amigas cercanas que han pasado por cosas así y de verdad que me alegra que tú lo hayas trabajado, porque al final la terapia, señores, es una herramienta y es una ayuda. Y si sí, está ahí, vamos a aprovecharla. claro. No estamos locos, no estamos locos No, porque vayas a terapia, porque vayas a un No, psicólogo. La Alison de 16 años decía que estaba loca, pero no estaba loca. exacto, no estaba loca. no, y hoy por hoy lo compruebo y honestamente siento como que de no haber tomado ese paso, quizás mi futuro habría sido totalmente distinto a lo que es el día de hoy, porque efectivamente el hecho de como que de abrirme hacia la sanación Ajá, Correcto, fue lo que me claro. brindó la oportunidad de cerrar capítulos, cerrar ciclos Sí, y totalmente. empezar a avanzar con lo que el destino tenía preparado para mí, Ujú, el exactamente. souvenir. Pero sí, de verdad que siento que fue una experiencia que me marcó, por supuesto, para toda la vida, Claro, mas sin embargo no permití que eso me detuviera de crecer claro, y desarrollar. claro. es Y que yo creo que eso se lo logra que, con ayuda. totalmente, y es que hay que entender algo, que lo que vivimos no es lo que somos. O Ajá, sea, eso no te da el no te concepto determina. de lo que somos, exactamente. Lo viviste, lo superaste y es parte de tu historia y es parte de lo que tienes para compartir en la vida, porque siento que todos al final tenemos Sí, un propósito de vida. correcto. Y es parte de lo que tienes, pero eso no te define. Esa no es Ajá, Alison. Alison es muchas cosas más. sí, Ujú. Ay, así que completamente. de verdad gracias por compartir tu historia Nosotras y siempre bueno, tenemos aquí este rinconcito terapéutico. Vamos a cambiarle el nombre al rinconcito terapéutico, chamo, porque siempre aquí, mira, nos soltamos, y a veces siempre. pensamos que vamos a tener episodios donde definitivamente no vamos a llorar ni nada y terminamos alguna persona echando una lágrima por ahí. Sí, Pero de verdad que bueno, estamos muy agradecidas y otras mujeres que sí, nos ven y puedan conectar con este episodio o que conozcan a alguien que esté pasando por esta situación y quieran compartirlo con esa persona, es una forma también de ayudar, sí, es una totalmente. manera de ayudar. Es una bonita historia que se cuenta hoy, que pudo Exacto. haber sido otra cosa, hoy se cuenta. Entonces, sí es de compartirlo y regar la voz. Pero Así es. gracias, Muchas gracias, Alison, Alison, por Gracias por la por compartir con haber invitación. venido, nosotras. haber hablado con nosotras. Te Y vemos en otro gracias, episodio ay, con sí, algún otro tema. Por favor, algún que no sea otro llorar. tema. Por Que favor, Sí, sea que algo no. más divertido, por favor. algo más divertido. Esperemos que sí. Gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos otra vez más, por el apoyo, porque al final esto lo hacemos desde las ganas de compartir, de ayudar, de empatizar y de nosotras mismas poder desahogar todo eso que como mujeres vivimos, Totalmente. porque definitivamente somos un mundo. Así que Ajá. gracias por estar en el rinconcito terapéutico nuevamente con nosotros. Gracias, gracias por vernos hoy, por acompañarnos. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Esto Vino Sin Manual. Chao, Estefi. Chao, chicas. Chao. Bye. Bye bye. Ok. Ay, Dios santo. A ver. Me Oh my gustó, me goodness. gustó. Qué lindo. Qué ¿Cómo bueno te sentiste, Alison? ¿Bien? Sí, me sentí ¿Bien? bien. Solo que no pensé que esa parte me fuese a tocar Eso tanto. pasa, eso pasa. Y es que uno empieza a escudriñar. Es que Es que yo Steffi tiene también, dentro Barbie, de ella, ella tiene una semillita psicóloga por ahí, entonces, yo creo que miércoles, esa es la certificación que yo debería hacer. ¿verdad? Tú Porque deberías ser yo tú doy en la Estás en el llaga. punto. coach de algo, tú deberías hacerte coach de algo, de verdad. Esto vino sin manual, nació de la idea de expresar todo aquello que vemos fácil o cotidiano. Pero que en realidad desearías que tuviera instrucciones, porque todo lo que hacemos como mamás, esposas, hijas y amigas requiere de importantes decisiones. Importantes decisiones. Y muchas veces en el camino nos sentimos agotadas o necesitadas de una respuesta divina. Así que acompáñanos en esta gran aventura de ser mujer.